Lo primero que quiero hacer en esta oportunidad es enviar mis saludos revolucionarios latinoamericanos a Casa de las Américas, cuyo aporte al pensamiento, la reflexión y la teoría revolucionaria en América Latina ha sido y seguirá siendo fundamental. En segundo lugar, mi agradecimiento por haberme tomado en cuenta para participar de la revista Casa de las Américas número 301. En esta oportunidad tengo la enorme satisfacción de tener un artículo mío publicado en el número de esta revista en el que hablo del golpe de Estado, pero sobre todo de los escenarios que se abren. Lo primero que hay que destacar es que Bolivia debe ser, si no el único, el principal país que en los últimos años ha logrado desmontar y derrocar procesos de desestabilización y que en menos de un año ha logrado recuperar la institucionalidad democrática despojada de manera no democrática, violenta, en noviembre del 2019, cuando Evo Morales, el gobierno, fueron desplazados no por la voluntad popular, sino por un golpe de Estado que combinó los rasgos típicos de la doctrina de la seguridad nacional, es decir, participación de las Fuerzas Armadas, con los nuevos tipos de golpe que hemos conocido en América Latina y que se traducen en lo que se hizo contra Fernando Lugo en el Paraguay y contra Dilma Rousseff en el Brasil. Un año de gobierno de facto, de dictadura, no pudo evitar la rearticulación popular, la rearticulación de los movimientos sociales y por lo tanto la victoria del movimiento al socialismo a través de su binomio Lucho Arce-David Choquehuanca en las elecciones del 18 de noviembre de 2020. Pues bien, tres ideas centrales. La primera, el 18 de noviembre se ha recuperado el gobierno popular, el gobierno de izquierda, pero todavía queda pendiente la recuperación del proceso de cambio. Proceso de cambio que será recuperado por la articulación de nuevo tipo entre el gobierno, la dirección política, el accionar y el protagonismo de los movimientos sociales y con toda seguridad también en dependencia de lo que vaya a pasar en América Latina y el Caribe en un momento que aunque hay un cambio en la administración de la Casa Blanca, no ha cesado la contraofensiva imperial contra América Latina, región que es vital para los Estados Unidos para luchar o por lo menos para evitar su mayor declinación hegemónica que la estamos experimentando desde hace muchos años. Estados Unidos está en declinación, sin embargo no es algo que haya desaparecido como factor importante y estratégico en la región y eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que la recuperación del proceso de cambio en una perspectiva postcapitalista, que es con lo que se surgió a partir del año 2000 en la resistencia contra el neoliberalismo y luego desde nuestra condición de gobierno entre el año 2006 y el 2019, dependerá mucho, decía, de cómo se rearticule, cómo se recupere este proceso de cambio y segundo, qué proyección estratégica se le dé. Un segundo elemento es que, aunque esto no está incorporado de manera muy explícita y desarrollada en el artículo, lo nacional popular se ha ampliado en Bolivia. El MAS sigue siendo el principal partido de la izquierda con una gran presencia territorial, es el único en realidad que tiene presencia territorial. Los partidos de derecha prácticamente han desaparecido.
existe, sin embargo, el surgimiento de fracciones de ultraderecha que se han asentado en Santa Cruz, en la alcaldía, en el municipio de la ciudad de Cochabamba, ubicada en el centro del país, y en la alcaldía de la ciudad de La Paz, lo que representa ciertamente un enorme peligro, no solo para la recuperación del proceso, sino también para la propia estabilidad del presidente Luis Arce, ya que no han pasado ni 6 meses y se observa una rearticulación de los actores internos, pero también de los factores externos, llámese OEA, Unión Europea, y poderes fácticos de la derecha internacional que nuevamente están cerrando filas para desarrollar múltiples formas de agresión contra el gobierno boliviano. Entonces dependerá mucho, por ejemplo, de cómo lo nacional popular, teniendo al MAS como columna vertebral, es capaz de convertirse en un factor de articulación, en un factor de construcción de un nuevo sentido común, en un factor que abra espacios de convergencia de lo nacional popular, más movimientos sociales, otros liderazgos, otras corrientes nacional populares, para enfrentar juntos a un enemigo principal y por una causa principal. Un enemigo principal, los Estados Unidos, y la derecha no solo boliviana, sino latinoamericana. Y la tercera idea central que se desarrolla en el artículo tiene que ver con la importancia de esta forma de articulación entre la democracia como representación y la democracia como autodeterminación. Cuando los movimientos sociales consiguen espacios importantes en la política, hasta al punto de elevarse a la condición de gobierno e incluso de poder, como se ha visto desde el año 2006, cuando Evo Morales asume la conducción del país, esta forma de articulación entre la democracia como representación, voto, y la democracia como autodeterminación, capacidad de organización, de movilización, de generación de conciencia, es vital. Lo demuestra nuestra historia. En 1979 se logró derrotar en menos de 17 días a la dictadura del señor Germán Natuch, que lideró un golpe contra la incipiente democracia de esa década. Se lo demuestra en las resistencias al golpe cívico prefectural del 2008-2009, cuando fue la democracia como autodeterminación la que terminó derrotando los planes separatistas que llevaba adelante la oligarquía boliviana, la ultraderecha boliviana, asistida, asesorada por la Embajada de los Estados Unidos. Y se lo volvió a demostrar en agosto del 2020, pues es evidente que la victoria de octubre de Lucho Arce y David Choquehuanca en las urnas estuvo precedida por una victoria en las calles, en las rutas, con el bloqueo nacional de caminos, con la huelga de los trabajadores, que no solo garantizaron la realización de elecciones en octubre del 2020, pues es sabido que Áñez y la derecha que estaba dentro y fuera del gobierno pretendían que las elecciones se realizaran recién en febrero, marzo o abril del año 2021. Entonces, no solo que está la democracia como autodeterminación, que reitero va más allá de la democracia como representación, pero no la niega, sino más bien la complementa y muchas veces es su fundamento. Esa democracia permitió no solo garantizar elecciones en octubre del 2020, sino que en los hechos ya se convirtió en la base sobre la cual se obtuvo la victoria electoral del 18 de octubre del año 2020. Esta es una tercera idea central que se desarrolla en el artículo. Podríamos decir a manera de síntesis
que el artículo hace un balance político sobre las circunstancias en las que se dio el golpe de Estado del año 2019, las debilidades que también acompañaron a los movimientos sociales y al propio gobierno y que fueron utilizadas por la derecha para montar el relato del fraude y a la vez, ¿no es cierto?, como mecanismo de desestabilización que impulsó el golpe de Estado. Eh, eh, este golpe, sin embargo, fue rápidamente derrotado, rápido es muy relativo por cierto, pero ante la intencionalidad política de quedarse varios años, fueron desalojados por la voluntad popular en un año, y esto representa que el valor de que los movimientos sociales y el pueblo, cuando se constituyen alrededor de la democracia como autodeterminación, son capaces de hacer grandes hazañas históricas, como ha quedado evidente con esa victoria estratégica. Victoria estratégica en la que pone como disputa en el centro, ¿no?, como centro de la disputa, la democracia de excepción a la que apostaban ellos, es decir, el retorno de la doctrina de la seguridad nacional, aniquilación física, desaparición, persecución, encarcelamiento, como sucedió en la década de los 60 y los 70, acompañada de fachada democrática, como ocurre, por ejemplo, hoy en Colombia desde hace muchísimas décadas. Entonces, está en el centro de debate todavía el peligro de la democracia como excepción, lo que implica desestabilización y derrocamiento del gobierno popular y legítimo de Lucho Arce, versus la democracia como emancipación, la democracia como campo de organización, movilización y constitución de un proyecto alternativo no solo al neoliberalismo, sino sobre todo de un proyecto alternativo al capitalismo. Llámese socialismo comunitario, o llámese vivir bien, o llámese socialismo comunitario para el vivir bien. Muchísimas gracias.